Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Esta vez queremos seguir estructurando el curso de cálculo integral para los ingenieros agropecuarios de nuestra Universidad de Antioquia en el campus Caucasia. Y en él, pues hoy hemos hecho un trabajo que me parece muy bacano. Bueno, voy a empezar siempre como con las personas que hacen que esto sea posible, que para los que tiene sentido este trabajo, y es para estos estudiantes alegres, muy jóvenes, que se están formando en ingeniería agropecuaria para servir como soporte alimenticio de nuestro país y del mundo en este modelo de habla invertida para la enseñanza del cálculo, en el que fomentamos la lectura literaria, en este caso a Encuentra tu persona vitamina, y se hacen reflexiones sobre el placer. Y el título de la clase es Aplicaciones de la integral definida al cálculo de áreas de regiones no poligonales, que son regiones que no sean como un triángulo o un cuadrado, sino que son limitados por curvas, como por ejemplo una semicircunferencia. Regiones como la semicircunferencia es una región no poligonal. Entonces, a ese tipo de regiones se aplica el cálculo integral, en este caso el concepto de integración definida. Entonces, bueno, yo considero que cada vez que se presenta esta clase, pues este titulito pues debería como ponerle un grafiquito de esas regiones no poligonales con Matplotlib. Entonces voy a importar matplotlib .pyplot as plt. Como es una línea de código y no es un comentario lo que quiero, sino importar a Matplotlib para graficar una región no poligonal. Entonces, bueno, pues ¿cómo hacemos? Pues creamos un dominio para una función, en este caso por la función semicircunferencia. Entonces creamos un dominio con importando import numpy as np, importando numpy como np, para crear el dominio de la función. Ese dominio de la función sea el intervalo cerrado menos 1, 1. Entonces ponemos con np.linspace. Con esta función np.linspace le voy a decir que voy a trabajar en el intervalo menos 1,1 y que me introduzca en ese intervalo unos 20 puntos, por ejemplo, para graficar una semicircunferencia. Entonces quiero el gráfico, entonces este va a ser el trazado de una región que no sea poligonal. Entonces ejemplo de una región que no sea poligonal, es decir, que no sea limitada por segmentos rectilíneos. Entonces aquí, ya dado el dominio, definimos la función def semicircunferencia como una función de x, y le pedimos que return. Pues ¿qué va a retornar? Pues que retorne la raíz cuadrada np.sqrt, la raíz cuadrada de 1 menos x a la 2 en Python, que es doble asterisco. Entonces la raíz de 1 menos x2 es la ecuación de una semicircunferencia. Y cuando tenemos esa, ahora sí le decimos, bueno, y ahora calcule el rango, y el rango es la semicircunferencia, esa semicircunferencia evaluada en el dominio que hemos considerado. Y luego que creamos ese rango, le decimos que grafique con plt.plot, con la función plot de Matplotlib, que grafique a dominio contra rango. Y como queremos una región, le decimos plt.fill between, creo que es fill between, sí, la función se llama fill between, llenar entre, y le decimos que otra vez dominio contra rango, para que él rellene
entre el eje horizontal y esta curva semicircunferencia. Y miren cómo nos queda el gráfico. Nos queda efectivamente una semicircunferencia, una región que no es poligonal. Parece poligonal porque la parte de arriba tiene segmentos, pero en realidad, por definición, es porque le falta más punticos. Ya no le pongamos 20, sino pongámosle 50, y veremos que el gráfico en la parte de arriba ya no se va viendo poligonal. Y le ponemos también plt.axis equal de igual, para que él nos deje los ejes horizontal y vertical en la misma escala, y así se vea el gráfico más real. Y aquí le damos más punticos al dominio, digámosle 100, para que quede mejor la semicircunferencia. Entonces miren que entre más puntos le dé, mejores son las esquinas. Entonces pongámosle 1000, y ya ahora sí miren cómo se ve perfecta la semicircunferencia. Entonces este es un ejemplo de una región no poligonal. Entonces los objetivos de aprendizaje son recordar cómo clasificar los triángulos y cómo determinar su área, puesto que este es el primer ejemplo de regiones poligonales, los triángulos. Luego recordar cómo clasificar los cuadriláteros y cómo determinar su área, que son las siguientes figuras poligonales a las que sí sabemos cómo determinar su área. Y luego presentar la integral definida como el límite de suma de áreas de rectángulos inscritos en una región no poligonal, para determinar el área de regiones no triangulares o no cuadrangulares utilizando este concepto de integración definida. La integración definida es una operación que se simboliza con esta S, con límites A y B, y este f de x, que es una función continua. Generalmente va a ser una función continua, no negativa, en el dominio donde esté considerada. Entonces la integral definida es una operación que definimos con este símbolo, esta S, con límite inferior y límite superior, es decir, a y a b los vamos a llamar límite superior e inferior. Bueno, tenemos un cuestionario para realizar labores de memorización, en la que se le pregunta al estudiante cómo se clasifican los triángulos, cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo, cómo se clasifican los cuadriláteros, cuál es la fórmula para calcular el área de un cuadrilátero, y cómo se define la integral definida, que representa la expresión integral desde a hasta b de f de x, que así la vamos a leer, integral desde a hasta b de f de x, y entre otras preguntas. Y luego, para establecer prerequisitos conceptuales para la clase, está la comprensión de los conceptos básicos de geometría, los conocimientos de funciones y cómo interpretarlas gráficamente, y entendimiento de la definición de integral definida y su relación con el cálculo de áreas bajo una curva, familiaridad con los conceptos de límites y sumas de Riemann, y conocimiento básico de álgebra y trigonometría, entre otras. Y algunos problemas de aprendizaje que posiblemente se presenten es la falta de comprensión de los conceptos básicos de geometría, como saber clasificar los triángulos y los cuadriláteros, y así como también cómo calcular las áreas de ellos. Una estrategia es repasar brevemente los conceptos básicos de geometría al principio de la clase y proporcionar ejemplos prácticos para reforzar el aprendizaje. Un ejemplo que pusimos fue el determinar el área o estimar el área de nuestra seccional. Bueno, para ese vamos a mirar aquí en cálculo integral, que muy probablemente, bueno, por acá como que no nos compartieron. Bueno, sí, aquí no compartieron la aplicación para celular para hallar el área de un terreno. Entonces, distancia del terreno y media esta. Aquí nos dice install on more device, y aquí para compartir también dice install. Vamos a ver si instala también en computador, creo que no. Y sobre todo en este que es sistema Linux, no sé si instalará. Aquí dice que como que sí.
y compartimos esta aplicación sobre un cálculo de áreas que nos da el mapa también de la región que quieras. Dado el mapa, usted le indica cuál es la región dentro del mapa y él le calcula el área. Entonces, esta aplicación, distancia de terreno media área, bueno, pues, que se encuentra en Google Play. Vamos a poner este vínculo para la clase, para cálculo de áreas. Entonces, dentro del programa de la clase, aquí vamos a poner que se determinó estimar el área del campus Caucasia de la Universidad de Antioquia, y aquí le vamos a poner con qué aplicación. Entonces aquí le ponemos la URL entre paréntesis y este lo dejamos entre corchetes para que se vuelva un hipervínculo implícito en esta línea Markdown. Entonces así le queda a las personas la aplicación que les va a permitir estimar esa área. Yo también para mi celular voy a poner esa aplicación, entonces voy a guardarla aquí y le ponemos Play Store y aquí pues en la Play Store pongo que necesito distancia terreno media área, distancia terreno medida área, y la buscamos en Google Play y aquí me aparece distancia terreno media área, y es en realidad como aplicaciones que en realidad que lo que están haciendo es utilizando constituir la región como un polígono y hallar el área del polígono por descomposición en triángulos, de ese mismo triángulo. Aquí ya nos parece ser que distancia en LAN area measured, distancia y LAN area es medida de áreas de terrenos. Escala fácil automáticamente, abrir. Bueno, aquí ya nos Google Cloud, aquí. Bueno, y aquí la tenemos ya para mi celular, y aquí le decimos, aquí le dice bueno, aceptar y continuar. Parece ser que es una aplicación de Google, debe ser por eso que se adapta también a los mapas que Google puede obtener. Aquí no sé, aquí vamos a ver aquí. Y aquí vamos a ver distancia terreno media open, vamos a ver si nos funciona. Continúe la app, así. Seleccione el lenguaje. Nosotros queremos en English. Ah, no. Ay. Lo dicen querer en See More. See More. See More. Bueno, entonces ya con esto tenemos hasta ahora y pues que lo que se va a tratar, y la agenda de la clase fue entonces dar un recorderis de las 4 fórmulas de integración
indefinida que hemos considerado necesarias para aplicaciones a la ingeniería agropecuaria, clasificación de los triángulos y determinación del área de ellos, clasificación de los cuadriláteros y determinación de área de ellos, y determinación de áreas de regiones no poligonales utilizando integración definida. Y utilizando y estimar el área del campus Caucasia de la Universidad de Antioquia. Entonces aquí para los triángulos, le vamos a poner la corrección a la ortografía. Y entonces para esa agenda empezamos con la clasificación de los triángulos en este video de apoyo. Entonces en la clasificación de los triángulos empezamos que uno de ellos es el criterio de la medida de los ángulos, uno de los criterios de clasificación, y el otro es el criterio de la medida de los lados. En cuanto a la medida de los ángulos, ellos son, habíamos visto equiángulo, vimos en clase, luego el acutángulo, luego el rectángulo o triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo, triángulos rectángulos o que tienen un ángulo recto, y el otro es los triángulos obtusángulos, los triángulos obtusángulos, triángulos obtusángulos. Esos, entonces hay 4 tipos de triángulos dependiendo del criterio de medida de los ángulos: triángulos equiángulos o que tienen todos sus ángulos iguales, triángulos acutángulos o que tienen todos sus ángulos agudos, triángulos rectángulos que tienen al menos un ángulo recto, que tienen un ángulo recto, y triángulos obtusángulos que tienen un ángulo obtuso. Luego, en cuanto a la medida de los lados, aquí para que nos quede bien el mapa, entonces en cuanto a la medida de los ángulos, ese concepto B se tiene que ir a D, E y F. Entonces usted le va a decir que el concepto clasificación de triángulos se va a ir a con B y a con C, al criterio de medida de ángulos y criterio de medida de los lados. Y luego el criterio de medida de ángulos, que es el B, se va a ir a triángulo equiángulo, que es D. Entonces B con D, también se va a ir B con E, y también se va a ir B con F y G, B con F y B con G. En realidad uno puede poner todos juntos, entonces B con D, coma, B con E, coma, B con F. Entonces ponemos B con F para decir qué conceptos están articulados, y B con G. Entonces aquí le ponemos y B con G. Y ya estos otros, aquí le quitamos todo esto. Entonces así miren cómo nos queda el mapa, que ayuda al estudiante a sintetizar la teoría a través de mapas conceptuales. Entonces miren cómo nos queda. Aquí nos dice value error, y nos dice que ese H no puede quedar vacío. Entonces estos que quedaron aquí vacíos, pues quitémosles estos 2 puntos. Aquí también le quitamos los 2 puntos, aquí también, y quitemos estas otras líneas por ahora, y digámosle que corra. Y ahora sí nos muestra el mapa y nos dice, vea, es que la clasificación de los triángulos tiene 2 criterios: el criterio de la medida de los ángulos y el criterio de la medida de los lados. Y en cuanto al criterio de la medida de los ángulos, ellos se clasifican en triángulos equiángulos, acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Y ya nos faltaría el criterio de la medida de los lados, que ese lo haríamos ya en el siguiente video, para seguir creciendo en la consolidación de este cuaderno para el apoyo al aprendizaje de los estudiantes. Luego que tenemos el mapa
para clasificación de los triángulos. Entonces hacemos uno para la clasificación de los cuadriláteros. Entonces aquí le dejamos uno, control C, y dejamos uno para la clasificación de los cuadriláteros. Entonces en la siguiente parte de la clase va esa clasificación de los cuadriláteros. Bueno, aquí lo ponemos clasificación de los cuadriláteros, clasificación de los cuadriláteros, y aquí le ponemos un mapa conceptual que nos permita clasificarlo. Entonces ya en este mapa ya es clasificación de los cuadriláteros, y ellos los clasificamos en realidad en cuanto a dos criterios: la medida de sus lados y el paralelismo de sus lados opuestos. Criterio de la medida de sus lados, la medida de sus lados, es decir, en equiláteros y no equiláteros, pero en realidad es más que todo el criterio es el paralelismo de los lados opuestos. El criterio de paralelismo de los lados opuestos del cuadrilátero. Entonces ese es uno de los criterios. Entonces cuando no tiene ningún lado opuesto, lo decimos como a veces lo llaman como romboide o el cuadrilátero más general. Si tiene al menos dos lados se llama trapecio, si tiene los dos pares de lados opuestos paralelos se llama paralelogramo, y así. Y también está en cuanto a si es equilátero o no. Entonces como a la medida de los lados, también criterio de la medida de los lados para cuadriláteros, el paralelismo de los lados opuestos, ese es el otro criterio, y eso empieza en trapecios, luego en paralelogramos, luego en los paralelogramos que son rombos, o que los paralelogramos que son equiláteros, que son los rombos, y los paralelogramos que son equiángulos, que son los rectángulos. Bueno, entonces un criterio también es la medida de los ángulos. Entonces aquí le ponemos un tercer criterio que es la medida de los ángulos. Entonces aquí le ponemos control C, control V, a este lo etiquetamos con D, y ese ya va a ser el criterio de la medida de los ángulos, y es si son equiángulos o no. Y trapecios, rombos, rectángulos y los cuadrados. Bueno, y ya aquí esta va a ser la etiqueta E, este va a ser F, este va a ser G, este va a ser H, y este va a ser I. Y ya aquí no tenemos más conceptos por ahora considerados, y aquí ya la manera como van a ir articulados. Bueno, entonces la manera de articularlos lo vamos organizando. Miren que como aquí queda clasificación de los cuadriláteros, criterio del paralelismo entre los lados, y ya sigue todo lo demás, criterio de la medida. En realidad son tres criterios. Entonces este mapa lo podemos ir mejorando, y es bueno, pues clasificación de los cuadriláteros es el concepto A. De ese va a los tres criterios, al criterio B, el C y el D. De A va al criterio al AB, A va al C, y A va al D. Entonces así, dejémoslo hasta ahí, como van vinculados, borremos hasta aquí, y miren ya cómo nos queda. Entonces miren que nos queda que los cuadriláteros tienen tres criterios:
el criterio del paralelismo de los lados opuestos, el criterio de la medida de los lados, equiláteros o no, el criterio de la medida de los ángulos, equiángulos o no. Y los tipos de ellos son trapecios, paralelogramos, rombos, rectángulos y cuadrados. Bueno, hasta ahora tenemos esta construcción de clasificación de cuadriláteros. Las fórmulas de integración para la integración para este tema de aplicaciones estas fueron dificultades encontradas en el curso pasado, entonces lo vamos a poner aquí X y las vamos a poner en las dificultades encontradas en el semestre pasado en la enseñanza del concepto de área y de la utilización del concepto de integral definida para la determinación de áreas. En problemas de aprendizaje, entonces vamos a poner aquí en estos problemas de aprendizaje también los del semestre pasado. Entonces aquí ponemos estas dificultades del semestre pasado, estas de aquí. Bueno, entonces así ya tenemos recopilar también valorando lo del semestre, lo que en el semestre pasado se construyó. Y aquí las fórmulas de integración básicas, que son estas cuatro: la regla de la potencia, la integral de una constante, la integral de un múltiplo constante de una función. Aquí me falta un int de integral. Bien. Y la integral de una suma. Entonces hoy quedamos de mandarle el video para clasificación de triángulos por aparte, para clasificación de cuadriláteros por aparte, y el video de las regiones no triangulares y no cuadriculares por aparte para los estudiantes. Entonces voy a dejar esta deuda para los estudiantes, que este video hasta ahora lo que ha tratado es sobre estas clasificaciones hechas inicialmente. Entonces esta es videos cortos para ayudar al aprendizaje, para ayudar a la lectura del estudiante y de la experimentación. Y ya después de ver estas clasificaciones y que vamos a completar con la determinación de áreas en cada caso, entonces para este de cuadriláteros, después de la clasificación, es cómo determinar áreas de cada uno de ellos. Entonces aquí le ponemos un título, es cómo determinar áreas de cuadriláteros. Entonces llenar ese, cómo determinar ese, y aquí después de la de los triángulos, entonces ya, y cómo determinar áreas de los triángulos. Entonces aquí cómo determinar áreas de los triángulos. Bueno, entonces así cómo determinarlas, creamos una línea para en el siguiente video ponerles esa parte. Están las fórmulas y ahora la determinación de áreas de regiones no triangulares. Entonces vamos a ir a la página 280 del Purcell. Entonces aquí vamos a ir al Purcell. Entonces aquí abrimos el libro de Purcell, vamos a ir por acá. El de Purcell estamos tratando de obtenerlo en inglés, aunque creo que sería mejor, más adecuado, un libro, de pronto tratar el de Larson, Calculus, bueno, vamos a Library Genesis, Library Genesis, para tratar de obtener un libro de Larson en inglés, porque queremos promocionar el tratar de aprender matemáticas en realidad como un lenguaje,
Y una manera de verlo como un lenguaje para la comunicación científica es que también lo veamos desde los libros en inglés. Entonces aquí le ponemos Larson Calculus. Entonces aquí tratamos de buscar y aquí está Robert P. Larson y Hostetler. Aquí tenemos un volumen 2. Aquí una cálculos 9ª edición. Esto es para, miremos, todos estos ya cuando los consigues con cálculos, que es el nombre en inglés, los consigues precisamente en inglés. Esta es 9ª edición, cálculo multivariado, álgebra y cálculo, una aplicación, un enfoque aplicado, también de Ron Larson, álgebra y cálculo, un enfoque aplicado. Bueno, este parecería muy interesante también. Sería cálculos, un enfoque aplicado, an applied approach, 8ª edición. Yo creo que podríamos ver este porque es un cálculo con un enfoque aplicado, que ese es el que queremos brindar a los ingenieros de nuestra seccional. Entonces vamos a tratar de dejarles este para encontrar aplicaciones del cálculo, la determinación, de la integración indefinida, la determinación de áreas, pero áreas aplicadas a la ingeniería agropecuaria. Entonces vamos a obtener ese, y por ahora, mientras él descarga, yo voy a los referentes a Larson para obtener, bueno, vamos a ver a Purcell, que fue uno de los que tenemos hoy ya, y él nos muestra estas regiones que queremos pegar acá a estos gráficos para determinar áreas. Entonces aquí vamos a pegar las regiones. Entonces le ponemos signo de admiración, corchetes, paréntesis, y después signo de admiración, corchetes, paréntesis, para dos grupos de imágenes, y nos vamos a cálculo, al repositorio en cálculo, para obtener las URLs que GitHub le ha dado a esas dos imágenes de ejercicios propuestos de integración, de utilización de la integral definida para determinar áreas de regiones no poligonales. Entonces aquí en las imágenes nos vamos a las imágenes que tienes que ver con integración, específicamente con integración definida en el tema de áreas. Entonces aquí miren que nos tiene, bueno, algunas clasificación de los triángulos, pero necesitamos creo que todavía no se han subido acá, primeras 4 regiones no poligonales, a estas que son de área. Entonces estas las tenemos que guardar. Entonces nos vamos a ir a documentos, docencia, cálculo, para guardarlos en las imágenes alrededor de cálculo de áreas. Entonces nos vamos en clases, bueno, en este caso a imágenes, y nos vamos a integral, aplicaciones de la integral definida, y estos dos gráficos los ponemos en cálculo de áreas, en esta carpeta de cálculo de áreas, y actualizamos en la red social. Control S, actualizamos el repositorio en cálculo con estas imágenes bien ubicadas. Entonces, imágenes de regiones no poligonales para determinar su área. Entonces así ya las enviamos, y él, cuando ya se le envían así, usted actualiza en GitHub y ya aparecen bien ubicadas primeras 4 regiones. Entonces aquí les ponemos las primeras. Estas son los primeros ejercicios que hay que hacer: copiar el enlace de la imagen, ponerla aquí. Entonces aquí primeros 4 ejercicios de determinación de áreas de regiones no poligonales. Entonces siempre resaltamos el hecho de no poligonales para resaltar la necesidad de un concepto
como el de integración indefinida para determinar estas áreas, porque ya sabíamos determinarlas, de las de regiones que sí eran poligonales, como las triangulares y las rectangulares. Aquí la segunda parte, entonces le decimos, bueno, dame las segundas regiones, estas, copiar enlace de la imagen y lo ponemos acá. Entonces estas son segundas regiones no poligonales, no poligonales. Entonces así ya tenemos esos gráficos y ya vamos a decir, bueno, ¿y cómo se determina esta área agotada por encima por la curva x2 más 1 en el intervalo menos 1, 2? Entonces, con integración definida, lo que vas a hacer es hacerlo cortico y es, bueno, pues solución del ejercicio 1, vamos a ponerle aquí solución del ejercicio 1, y para eso vas a importar SymPy. Entonces le vas a decir import, bueno, con la sentencia mejor, from SymPy import asterisco. Recuerda que SymPy es con doble Y. Define las variables. Entonces aquí vamos a trabajar funciones. Miren que en estas las variables son x y y. Entonces le dices, bueno, pues quiero nada más x y y con la función var, y entre paréntesis le dices en una cadena las variables x y y. Y luego que las tienes ya defines la función. Entonces la función, si quieres lo defines como una variable f igual a x2 más 1, o de una vez lo pones como y es x a la 2 más 1 en el lenguaje Python, que es doble asterisco. Así defines la función y igual a x2 más 1. Como vas a integrar, le dices que y va a ser una función con la función function, y le dices así, que y va a ser una función, y le dices entre nuevos paréntesis que va a ser función de x, de la variable independiente de x. Y después llamamos a la función integrate y le dices que vas a integrar la función y en una tupla de Python, así entre paréntesis, le vas a decir que es con respecto a la variable x en el intervalo que te dijeron. Así pues la región tiene un dominio menos 1 hasta 2. Entonces le dices menos 1,2. Le dices los dos, el límite inferior y el superior de la integral. Y así él te lo calcula. Entonces ya te dice que el área es 6. El área de esa región es 6. Y lo ponemos en lenguaje de LaTeX. Esa área, aquí en una línea Markdown, la de el ejercicio 1, bueno, aquí 1 punto, dos espacios, y le dices que ese ejercicio 1 delimitado en doble símbolo de dólar, tech, le dices que el área que te pidieron, el área, escribes tech para que él escriba dentro de esta ecuación matemática una palabra verbal. Área que va a ser igual a la integral desde menos 1 hasta, entonces le pones acento circunflejo, hasta 2 de la función x a la 2 más 1 con respecto a x, y eso te dio 6. Entonces ya así, mire que dices, pues el área que es la integral definida de x2 más 1, y esa integral definida me da 6, diciendo que entonces el área es 6. Y aquí me escribes la conclusión diciendo, bueno, entonces por lo tanto el área de la región del ejercicio 1 es 6 unidades cuadradas, unidades de longitud al cuadrado.
unidades de longitud al cuadrado. Entonces así, lo que te quiero presentar hasta aquí es que es el concepto de integración definida, quien te va a permitir calcular el área de una región definida por, o acotada arriba por una función x2 más 1 y acotada en las otras lados, en las otras fronteras, a la izquierda y a la derecha, por segmentos de recta verticales, y inferiormente por un segmento de recta horizontal. Entonces, cuando tenemos ese tipo de regiones no poligonales, porque tienen una parte que no son segmentos, la parte de arriba, en este caso es la función x2 más 1, que es una parábola, es la integral definida en la que te ayuda a determinar esas áreas. Entonces, hasta aquí hacemos el primero y te voy a mostrar cómo simplemente hacer los demás, copiando, acomodando esta información en LaTeX en cada caso, y copiando y cambiando la definición de la función y los límites de integración en este código Python, y siempre escribir y acomodando la conclusión en cada caso. Entonces, que siempre me vas a escribir estas tres líneas, en línea LaTeX, línea Python, línea Markdown para las conclusiones, para que cada ejercicio quede hecho y puedas ver que efectivamente hay regiones en las que para determinar su área se utiliza un nuevo concepto, que es el de integral definida. Después te voy a hacer la asignación de tareas del libro. Entonces aquí le voy a poner pues el código bien, aquí, para asignarle las tareas para antes, en y después de clase. Asignación de tareas para antes, después, antes, en y después de clase. Entonces, que les vamos a poner aquí, vamos a poner un ítem de asignación de tareas para antes de clase, luego la asignación de tareas para realización en clase, control C, aquí, que se las hacemos aleatoriamente y sacadas del mismo libro de Purcell. Entonces, asignación de tareas para realizar en clase, y luego para tareas para realizar después de clase, para realizar después de clase. Entonces así ya en el próximo video te hago esa asignación. Esta era la de trabajo alrededor de números decimales, que también se requiere para la comprensión de estos temas. Entonces, como que uno entrene mucho en el manejo de los números decimales. Se requirió mucho en el semestre pasado con los estudiantes también de ingeniería de cálculo integral. Entonces es por eso que sigue estando también estas otras tareitas para afianzar el conocimiento matemático de nuestros ingenieros de la Universidad Antioquia en seccional Bajo Cauca. Muchas gracias.